Bienvenidos. El día de hoy hablaré sobre el conflicto colombo-peruano y algunos antecedentes del mismo. Para ello voy a tomar un libro que se llama Economía y conflicto colombo-peruano de Juan Camilo Restrepo y Luis Ignacio Betancourt. Los dos estudiaron para ser abogados. Los dos son uno es de 1941 y el otro nació en 1945. Los dos nacieron en Medellín y ocuparon diversos cargos financieros en Colombia. El conflicto con Perú duró entonces 2 años, de 1932 al 34. Este se llevó a instancias internacionales. El libro hace entonces un recuento histórico de la disputa, la explotación del caucho en la región y la crisis económica. Durante el siglo XIX, los movimientos nacionalistas y las reivindicaciones lingüísticas, culturales, etcétera, estuvieron permeadas por conflictos bélicos. El libro entonces nos va a contar desde la fundación del Virreinato de la Nueva Granada, que es el 1739, más o menos qué disputas hubo entonces en el siglo XIX respecto a ese territorio, que finalmente pues terminan en el 20 con el Tratado de 1922, que fue respetado precisamente en el 32 y por ello el conflicto. El prólogo lo hace Gustavo Bellemos. Él nos dice que declarar la guerra o defenderse servía para estimular el sentimiento nacionalista en la época. La pérdida de Panamá hizo que no se quisiera perder más territorio. La crisis hizo que afrontar los gastos del conflicto fuera un gran reto. Los autores defienden que el gobierno de Olaya Herrera y el ministro Esteban Jaramillo superó con creces los obstáculos que planteó el conflicto. Los gastos que generó el conflicto no desestabilizaron la economía, por el contrario, hubo superávit y recuperación de la confianza internacional. Las medidas impulsadas por estos dos personajes tuvieron mucho que ver en la recuperación de las finanzas. La ciudadanía se movilizó, apoyó el empréstito de 10 millones inicial y aunque no fue mucho, las personas donaron joyas y anillos para contribuir. Aunque hubo críticas frente a las acciones que se tomaron, el conflicto se superó y se respetó el Tratado de 1922 a pesar de los intentos de agresión del Perú. A pesar de los conflictos en Colombia con guerrillas, narcotráfico, etc., su gasto militar está por debajo de países con conflictos. Países sin conflictos en términos per cápita y globales igual. Si el país tomara la decisión de afrontar los conflictos de una manera menos rutinaria y aumentar el gasto militar, el país tendría un panorama distinto. Bueno, el alcance y propósito de la obra, el conflicto inicia entonces el 1 de septiembre del 32 y termina el 24 de mayo del 34. Colombia, a la par que hizo un esfuerzo para que las Fuerzas Armadas accedieran al Putumayo, llevó acertadamente la situación al derecho internacional. La manera en que Esteban Jaramillo manejó la situación es asombrosa. Había crisis internacional y con ello falta de recursos económicos. El precio del café había bajado y a pesar de ello se afrontó el conflicto sin generar inflación. Incluso hubo superávit y los prestamistas internacionales recuperaron la confianza en el país. Entonces el presente trabajo tiene por objeto fundamental examinar cómo se manejaron estas situaciones, de qué manera el gobierno obtuvo recursos propios y a crédito con imaginación y realismo. Es el propósito principal de lo que a continuación se escribe. Entonces el primer capítulo se llama Entorno Económico Internacional. Hay que tener en cuenta que el conflicto con Perú se desarrolló en medio de la Gran Depresión y con un patrón oro conmocionado. La intervención estadounidense en la guerra inclinó la balanza en contra del Kaiser. Sumado a esto, ya tenía elementos para predominar comercialmente y había pasado de ser deudor a prestamista. Sin embargo, su población y su gobierno se resistían a dejar de ser aislacionistas. Su sistema financiero había sufrido numerosas bancarrotas y su nueva organización en ese sentido tenía unos cuantos años. Estados Unidos, con productos de plata, se había resistido a abandonar el bimetalismo, es decir, que había un patrón oro y un patrón plata. Estados Unidos no estuvo a favor entonces de las exigencias que se le hicieron a Alemania. Tenía preocupación por el pago de sus préstamos. Internamente las innovaciones tecnológicas aumentaron la productividad, los salarios subieron y con ello la demanda agregada. A pesar de ello se adoptaron medidas en contra de las importaciones en 1922 con la ley Forney-Macumber. Se creía que la demanda interna era suficiente para absorber todo lo que se producía. Sin embargo, las personas compraban productos manufacturados y entretenimiento, pero la demanda de alimentos no iba a la par del incremento productivo de estos.
Francia prohibió la importación agrícola de Estados Unidos en respuesta a la ley Foyne-Macumber. La competencia de salarios redujo el margen de ganancia a los inversionistas. Esto habría hecho que las actividades se frenaran por una posible recesión, pero los créditos permitieron a inversionistas y compradores continuar tapando estas debilidades. Hubo promotores que incentivaron a la población a invertir, el sueño americano, la posibilidad de pasar de pobre a magnate. Fue aprovechado por emprendedores y astutos. El frenesí continuó hasta el 24 de octubre, las acciones cayeron. Se atribuyó a un ajuste, pero el 29 de octubre de 1929 cayeron un 60%. Ejemplo, las acciones de AT&T pasaron de $310.25 a 193.25. General Motors de 91.75 a 33.5. La caída en los precios perjudicó las exportaciones colombianas y con ello el fisco se vio en problemas. Luego de la guerra, Gran Bretaña no buscó tantas reparaciones como Francia, pues sabía que una Alemania recuperada sería una mejor opción que un país devastado con deudas impagables. Estados Unidos fue dejando atrás a Gran Bretaña en términos políticos, militares y comerciales. Gran Bretaña en 1920 abandonó el patrón oro y en el 25 volvió a él. La paridad a la que se fijó fue la misma de antes de la guerra, es decir, una libra sobrevaluada, lo que hizo que las exportaciones cayeran y esto llevó a despido de trabajadores. La flexibilidad del franco francés, el proteccionismo estadounidense y el escenario político inédito del país contribuyeron a la mala situación. La suspensión de pagos a Inglaterra por parte del Credit Anstalt generó pánico y el crédito que se dio al Banco Nacional de Austria no evitó que se extendiera. La desconfianza en la convertibilidad de la libra creció y hubo muchos retiros del banco inglés y posteriormente se abandonó el patrón oro. Francia en sus reclamaciones de guerra fue enérgica y con el impago junto con Bélgica ocuparon el Ruhr para cobrar directamente a Alemania. Su economía se vio en problemas por la producción estadounidense, argentina y canadiense, pues no acomodaron su producción a las nuevas condiciones y en su presupuesto contaban con la indemnización alemana, que como ya vimos en otro momento, nunca llegó. El capítulo 2 se llama Antecedentes diplomáticos, económicos y políticos del conflicto. La zona del conflicto tiene antecedentes, pero era más por ocupar el territorio que por explotarlo. Una cédula real de 1740 fijó los límites entre el virreinato de Lima y el de Santa Fe. Los países cercanos han tenido disputas que arrojaron un resultado positivo para Brasil y Perú y uno negativo para Colombia y Ecuador. Las demarcaciones del rey de España y el Tratado de Tordesillas no fueron suficientes para impedir que los portugueses extendieran su territorio más allá de dichos límites. La colonización española se centró en los Andes, por lo que los jesuitas fueron importantes para las tierras bajas y contener el avance portugués. La campaña libertadora del siglo XIX se extendió hasta Perú y Bolivia. La posibilidad de una hermandad democrática no fue posible por los nacionalismos y la desconfianza. En 1822 se llamó a elecciones en Maynas y Quijos por parte de Perú, a lo que Joaquín Mosquera protestó, pero el hecho se pospuso. No se definió bien el límite. En 1824, la Gran Colombia propuso unos límites a la altura del Tumbes actual que Perú rechazó en pro de una altura de la actual Machala. Los intentos por definir esto surgieron, pero la muerte de Bolívar los pospuso. Brasil se metió en esto y Colombia casi sale perjudicado en los años posteriores a 1830. Alberto Lleras dijo que mientras Brasil buscaba expandir sus fronteras, los países andinos estaban en guerras y pugnas político-religiosas. La cédula real de 1802 le creó problemas a Colombia. Aníbal Galindo habló en contra de ella. Si Colombia hubiera tenido éxito en la disputa, hoy tendría más del doble del trapecio amazónico que posee. Ya en el siglo XX la disputa siguió. En algún caso incluso se ordenó la retirada de militares de la zona. Colombia acató, pero Perú no. En 1907, Perú envió militares y apresaron soldados en Yubineto, Colombia. En 1908 asesinaron colonos colombianos en La Unión. Ese mismo año se supo el escandaloso actuar de la Casa Arana.
En 1911, con ayuda de la Casa Arana, Perú asaltó una aduana transitoria que Colombia había puesto en La Pedrera. El Tratado Lozano-Salomón se firmó en marzo de 1922. Se recuperó el trapecio amazónico. Leticia, el territorio que Ecuador entregó a Colombia en 1916, terminó en manos peruanas, por lo que Ecuador protestó. Colombia ratificó el tratado. Perú lo hizo apenas en 1927 y Julio Arana buscó que se rechazara y luego pidió una indemnización al gobierno de Colombia, que accedió por una suma de $200.000. El canje de territorio se hizo en 1930. Colombia organizó 5 lugares para ocupar y producir allí, senderos militares más que todo: a El Encanto, Puerto Espina, Puerto Caucaya y La Tagua. Se construyeron vías para conectar la zona. El presidente peruano fue derrocado. Muchos peruanos sentían que era su territorio. En 1987 aún se veía historiadores que compartían este pensamiento. Enrique Olaya Herrera recurrió a la Sociedad de Naciones para recuperar el territorio amenazado en el 32, y Perú buscó que una comisión internacional investigara el caso mientras fingía que los ataques iniciales no tenían apoyo oficial. Eduardo Santos estuvo al mando de la delegación colombiana, y la Comisión Internacional, integrada por España, Irlanda y Guatemala, sugirió que Perú debía abandonar el territorio. Carlos Uribe Gaviria estuvo al mando de la parte militar. Se buscó la participación de la Escata para acondicionar aviones, la cesión de un aeropuerto que más tarde fue aeropuerto de la Fuerza Aérea, préstamo de pilotos, y Herbert Boy instruyó rápidamente pilotos. La respuesta social y política colombiana fue de apoyo total. Algún personaje pensó en ser más prudente, y personajes como Alfonso López Pumarejo tuvo influencia en el cambio de actitud de Perú. El 15 de febrero Colombia atacó y recuperó Tarapacá. Se quería destruir el puerto de Iquitos, pero Elaya Herrera se negó. Para él, el frente de batalla primordial era el diplomático. Cita: no se trataba de eliminar al Perú, sino de defender los derechos colombianos. Fin de la cita. El ataque en Güepi se paró varias veces, lo que generó descontento en las fuerzas militares, pero el 26 de marzo de 1933 finalmente se autorizó. Esta situación se repitió con Puerto Arturo, y gracias a que se llegó a un acuerdo nunca se llevó a cabo el ataque. El Congreso demoró hasta 1936 para ratificar el acuerdo, debido a que muchos discrepaban. Durante la colonia, esta zona explotaba mayormente ganadería. En el siglo XIX, quina, pero la más importante fue el caucho, que se extendió por varios países. La zona del conflicto, claro. En el siglo XVI hubo expediciones botánicas a la zona. 2 siglos después se encontró que los indígenas recogían un material elástico del árbol que llora. Sus primeros usos fueron para botas, mangueras y capas. Al someter el material a diferentes temperaturas, se pudo usar para diferentes cosas como neumáticos. Se buscó la forma de trasladar el cultivo a otras zonas. Esto se consiguió en colonias inglesas, justo cuando se masificó el automóvil. Llegó a Perú y distintas personas se metieron al negocio, que involucró la esclavitud de miles de indígenas. La Casa Arana llegó a tener 5.872 kilómetros cuadrados. Walter Vanderburg y W. Perkins vieron la situación y la denunciaron. Pasaron por varios lados, pero no hubo atención. John Hans, que había denunciado lo ocurrido en el Congo, les creyó y se publicaron los desmanes contra la población. El capitán Whiffen fue enviado a confirmar lo que ocurría, y así lo hizo. Como no eran británicos, no fueron juzgados, pero fueron obligados a disolverse. Sin embargo, el capital que habían acumulado les permitió seguir funcionando hasta que la producción se desplazó a Malasia y Sumatra. El Tratado de 1922 les dio el territorio que habían ocupado, y en 1939 se acordó una indemnización por $200.000, los cuales fueron pagados 40.000 ese año y lo demás en 1964. Ford compró 2.500.000 hectáreas en Santarém para producir caucho, pero la exposición directa al sol, la falta de follaje y nutrientes evitaron que esto tuviera éxito, por lo que terminó vendiendo el terreno. Capítulo 3. Aspectos financieros de la guerra. El capítulo analiza 3 aspectos del panorama económico del conflicto: la recesión, la inconvertibilidad de la libra esterlina y la caída del precio del café. La depresión contrajo el comercio mundial. Colombia no fue la excepción. Según Esteban Jaramillo, las importaciones bajaron
de 148 millones a 41 millones entre 1928 y el 31, y las exportaciones cayeron de 133 millones a 98 millones. Teniendo en cuenta que el Estado dependía de la aduana, hubo problemas. El impuesto a la renta apenas llegó en la reforma de 1935. Antes de la crisis el país pudo poner bonos de deuda en el mercado internacional, pero esto no era una opción para cuando comenzó el conflicto. El gasto público cayó un 52% entre 1928 y 1930, debido a lo anterior. El seguimiento del patrón oro por parte del Banco de la República dificultó el préstamo de dinero al gobierno. El Banco de la República, a medida que avanzaba la crisis, fue modificando su actitud frente a prestarle dinero al gobierno. Según Miguel Urrutia, el conflicto con Perú sacó al país de la depresión. El gasto público que financió la guerra fue una fórmula keynesiana 3 años antes de que la teoría general de Keynes fuera publicada. Hay que tener en cuenta que antes del conflicto, el Banco de la República ya había empezado a dar crédito al gobierno. La base monetaria se amplió un 23%. El conflicto con el Perú aceleró una reactivación que ya venía en proceso. Inglaterra decidió volver al patrón oro en el 25. Puso la libra a una paridad de preguerra. Esto era artificial, ya que el país no era la potencia de antes. Estados Unidos y Francia tenían grandes reservas de oro, fue de hecho contraproducente, pues dificultó sus exportaciones y facilitó las importaciones. El mundo desconfió y empezó a retirar oro de Londres a cambio de las libras, lo que llevó a que el país abandonara el patrón oro. Esto generó un efecto expansivo que derrumbó el patrón oro. Esteban Jaramillo habló de la situación en su memoria de 1932 al Congreso. Las importaciones aumentaron sin una proporción igual a las exportaciones. Los países compraban más de lo que vendían y equilibraron su balanza de pagos con crédito externo. Con la crisis el crédito paró, los precios de los productos exportados bajaron, el consumo bajó, pero la deuda se tenía que pagar, lo que generó desequilibrio en la balanza de pagos. Para ello se usaron las reservas de oro. Colombia no fue la excepción. Las reservas cayeron un 78.7% y la oferta monetaria un 48.6%. Esteban Jaramillo habló sobre este nuevo patrón oro, donde los bancos centrales emiten moneda, pero no se cambia por oro. La libre circulación y comercio de oro está prohibida. Los bancos conservan reservas de oro que según la ley de encaje sea suficiente para respaldar el dinero emitido, pero estos solo se pueden cambiar por giros o letras sobre el exterior mediante el permiso dado por la Oficina de Control de Cambios, permiso que, por lo demás, nunca se solicitaba porque era imposible obtenerlo. La paridad de la moneda respecto al oro se conserva entonces artificialmente. Olaya Herrera intentó mantener el pago de la deuda a pesar de que la opinión pública estaba en contra. La guerra con Perú finalmente hizo que desistiera de ello. La capacidad de producción cafetera del mundo pasó de 3.209.000 árboles en 1926 a 5.014 millones en 1933. Las medidas que había tomado Brasil para mantener el precio internacional beneficiaron a Colombia, pero en 1929 Brasil las abandonó y con ello el precio cayó un 60%. Brasil buscó cooperar con Colombia. Alfonso López Pumarejo estuvo de acuerdo, pero Mariano Ospina Pérez, líder de la Federación Nacional de Cafeteros, no, pues pensaba que la producción colombiana de pequeños propietarios soportaba mejor los precios bajos. Cuando la libra esterlina abandonó el patrón oro, se siguió con un tipo de cambio fijo que no benefició al café. Los problemas hicieron que para 1932 se adoptaran tasas de cambio distintas que beneficiaran al café. En marzo se dio una prima del 10% a las exportaciones cafeteras que ayudó a mantener la demanda interna que generaba ese sector. En el 33, Roosevelt devaluó el dólar, Colombia también devaluó su moneda y con ello lo que quedaba del patrón oro se acabó. En Colombia había un rechazo al papel moneda. El Banco de la República se negaba a financiar los déficits, pero Esteban Jaramillo fue convenciendo de intervenir en la crisis. El país buscó financiar la guerra a través de préstamos que serían pagados con nuevos impuestos, lo cual permitía tener unas finanzas sanas. Hacer solo préstamos generaría en un futuro déficit fiscal. El empréstito más conocido fue el de guerra, fue el empréstito patriótico, que autorizó la Ley 12 de 1932. El préstamo se hizo bajo la ortodoxia, es decir, con una excepción debido al conflicto y con una renta destinada a amortizarlo. Las rentas que respaldaron el empréstito fueron
10% de boletas de espectáculos, un 10% de los juegos de azar, 5% en rifas, 10% de los giros en el exterior y 0,50 centavos por el uso de teléfonos. Tuvo tanto éxito que se sobrepasó por 382.183 pesos lo recaudado para poder cubrirlo. Estos porcentajes quiere decir que subieron el precio de estas cosas. Por ejemplo, no sé, una entrada de espectáculos era un 10% más cara y ese 10% entonces iba para financiar estos empréstitos. Aunque solo significó una parte de lo que se gastó en la guerra, se aprobó rápido y se recaudó exitosamente. El decreto 361 de 1933 fijó una contribución del 1,5% del capital de las personas con un límite de 5.000 anuales y a los que tengan rentas provenientes de salarios, sueldos, emolumentos y honorarios profesionales se les capitalizan dichas rentas al 12% anual. Ello para respaldar un nuevo empréstito de 5 millones. Acá también se ve la ortodoxia. Es un crédito respaldado con un impuesto que será cancelado a medida que se recaude. La falta de equipo naval y aéreo hizo que 15 millones no fueran suficientes. Se sumó un empréstito de 5 millones respaldado con los dividendos que le corresponden al gobierno por ser accionista del banco, o sea, un anticipo. Otro préstamo fue de 1.500.000 en el 34 del Banco Agrícola Hipotecario y la Caja Colombiana de Ahorros. Otros de 8 millones de diversos bancos como el de Colombia, el de Bogotá y el alemán. Respaldado con el 50% del impuesto a la gasolina. Otro préstamo fue de 8 millones respaldado por las ganancias de la acuñación de oro y plata y la renta de las salinas. Y el último fue por 4 millones. Aprovechando el superávit de 1933, se destinó dinero adicional al acordado en el presupuesto inicial de 1934. Las donaciones sumaron en total 393.378 pesos, lo cual no es mucho, pero es un gesto importante para el espíritu patriótico. Cita. El país que tenía una aversión grande al financiamiento inflacionario de la guerra por los calamitosos resultados que había arrojado la financiación con papel moneda durante la guerra de los 1000 días, logró salir de la guerra con el Perú con una moneda sana. Fin de la cita. Bueno, y aquí termina el análisis que hace Juan Camilo Restrepo y Luis Ignacio Betancourt del conflicto colombo-peruano.